Van a hacer reverencias al ritmo. Jai Sai Geda Pupu So Pupu Dene Unyorai Kyo Do Shoshu Yo Jai Sai Geda Pupu So Pupu Dene Unyorai Kyo Do Shoshu Yo Sai Geda Pupu So Kudene Unyorai Kyo Do Shoshu Yo. Gracias, amigos. Hola, Eric, Toche, Rocío, Gustavo, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Namo Kyebutsu, Namo Kyebutsu, Namo Kyebu, Namo Kyebu, Namo Kyesu, Namo Kyesu, Kyebutsu Yosu, Kyebutsu Yosu, Kyehori Jinsu, Kyehori Jinsu, Kyeso Wahosu, Yeso Wahoso, Yebukyo, 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 Yesokyo, Yesokyo. Sutra del Corazón va a ser primero en español y luego en chino japonés. Pero primero, gracias.
El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro. Nada se oculta, nada nace, por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia. No existen ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte. No hay sufrimiento, no existe causa fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en Prajna Paramita, sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va. Aún dentro del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los Budas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama Yate, Yate, Para, Yate, Pasan, Yate, Bodhisattva. Anya Shinyo. Makahanya Halamita Shingyo Kanji Sabo Satsugyojin Hanya Halamita Jisho Kendo Gonkai Guroi
Saiku Yakushari Shiki Furi Furi Shiki Shiki Sokuze Fuku Sokuze Shiki Yu Sogyo Shiki Yaku no Ze Shari Shize Shoku Soku Shoku Metsuku Fuku Yoku Soku Genze Koku Chubu Shiki Mu Yu Sogyo Shiki Mu Genmi Bize Shirimu Shiki Shogomi Soku Homu Genkai Nai Shibui Shiki Kai Mu Mu Myo Yaku Mu Mu Myo Yin Nai Shiburo Shi Yaku Mu Yoshi Yin Mu Kushu Metsu Homu Chi Yaku Mu Dokui Musho Toko Dai Satare Hanya Haramita Koshin Mukeige Mukeige Gobu Ni Saiten Domu Soku Gyone Hansan Se Shobetsue Hanya Haramita Kotoku Anokudara Sanyaku Sango Dai Kochi Hanya Haramita Zedai Ginshu Zedai Myoshu Zemu Yoshu Zemu Todo Shuno Yobi Saigu Shinjitsuku Gogo Setsu Hanya Haramita Shusoku Setsu Shu Watsu Yade Yade Hara Yade Harasu Yade Boyi Soha Hanya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soyi Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Renpo, honorable Udo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Prashna, Paramita. ¿Se hacen?
Gracias. Nos sentamos cómodos para una pequeña charla, por favor. Muy bien. Hoy terminamos nuestras charlas sobre los 12 eslabones del origen dependiente, pero vamos a hacer primero un resumen. Los 12 eslabones del origen dependiente son esta enseñanza que nos deja el Buda, donde nos recuerda dos leyes universales que prevalecen en todo lo que vive, todo lo que existe y en todas nuestras vidas.
Las dos leyes son justo la ley del origen dependiente. Esto significa que nada aparece del aire. No es como que decidas que en este momento aparezca una manzana y se materializa, ¿no? Para que exista una manzana se requiere que exista todo el universo completo. Para que tú existas, se requiere que exista todo lo demás, todas las leyes de la física, todos tus ancestros, de lo que te has comido, todos tus maestros. Para que seas quien eres, dependes de que otras cosas innumerables existan. Entonces, el origen dependiente de las cosas nos habla de abrir la conciencia y ver cómo todas las cosas de este universo están dadas con una relación íntima y directa de muchas otras causas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que puedas usar un automóvil o el hecho de que puedas usar tecnología no es porque solo fuiste a la tienda y lo compraste, sino porque hay mucho trabajo de incontables seres que puedes rastrear hasta el momento en que un pez decidió caminar en cuatro patas hace miles de millones de años. Es decir, todo es consecuencia de un punto de origen en este universo y todo está concatenado. Entonces, esta es la ley del origen dependiente. Nada surge de la nada y lo que crees que eres se lo debes a un montón de cosas. Como he mencionado, desde lo que te comes, tus maestros, tus padres, lo que lees, las películas que te gustan, la música que escuchas, las leyes de la vida como fuerza de gravedad o la ley de la termodinámica, lo que sea, como lo veas, tu existencia se le debes a innumerables causas, perdón, a innumerables um, conexiones con la vida. Y la otra ley es la ley de causa y efecto. Esta ley te dice que todo lo que sucede en este momento genera una consecuencia en el universo. Entonces, el hecho de que tus padres se hayan conocido generaron como consecuencia el hecho de que estés aquí. Todo lo que hablas, todo lo que dices, todo lo que gozas de esta vida e incluso todo lo que no te gusta de la vida, obedece a la ley de causa y efecto. Esto se aplica para absolutamente todo lo que existe y eso incluye tu sufrimiento. Entonces, los 12 eslabones del origen dependiente hablan de cómo, de manera secuencial y directa, si aparece el primer eslabón de esta cadena en tu vida, en tu corazón, los demás continúan de forma irremediable y no se pueden detener. Es decir, si empiezas con la ignorancia, los demás que hemos visto van a suceder irremediablemente, a menos que tengas la conciencia de ver en qué eslabón estás y puedas detener el avance de la cadena. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, como repaso, los primeros 6 eslabones de esta cadena del origen dependiente es, la primera es ignorancia. Ignorancia es no ver que estás conectado con la vida, es no ver que el Buda nos dejó este conocimiento para sacarte del sufrimiento. Ignorancia es no saber que estás conectado con la naturaleza y que no la dominas, eres parte de la naturaleza, ¿no? Ignorancia es asumir que eres mejor que los demás o que eres único e irrepetible, como nos dicen los libros de autoayuda, pero en realidad eres un simio más, como cualquier otro simio, ¿no? Perder esto de vista es vivir en ignorancia. El segundo eslabón es la acción volitiva. Cuando actúas con ignorancia, sabes muy bien que a veces estás siendo ignorante y decides actuar de todas maneras. Por ejemplo, sabemos que el racismo simplemente no es bueno y ya no va en esta época de la humanidad, pero decides ser racista contra alguien, ¿no? Sabes muy bien que comer este tipo de comida no te hace bien y te va a enfermar al día siguiente, pero de todas formas lo haces. La acción volitiva es como ir en contra de la sabiduría que todos tenemos y llevamos la ignorancia un paso más adelante al punto de causarnos daño y causar daño a los demás, decidiendo conscientemente lo que estamos haciendo. El segundo punto es la conciencia condicionada. Esto es saber que todos nuestros pensamientos tienen un punto de origen que puede ser la ignorancia o nuestro propio sufrimiento. Después, cuando esta conciencia condicionada surge en nosotros, es decir, empiezas a sufrir y te comportas como una persona difícil, entonces viene el apego al nombre y la forma. Es decir, los objetos materiales
las situaciones que puedes palpar de este mundo que nos rodea se convierten en algo en lo que desarrollas un apego muy fuerte. A través del siguiente eslabón, que son los 6 sentidos. Los 6 sentidos son parte de la cadena del sufrimiento porque la manera en la que cada uno de nosotros percibe el mundo es distinta. Por ejemplo, en este momento yo soy diferente a como me están viendo nuestros amigos de Zoom, a cómo me ves tú o cómo me ves tú. ¿Por qué? Porque nuestros amigos de Zoom me están viendo a través de un dispositivo tecnológico y con una conexión de Internet, de tal forma que cada uno de ellos por Zoom me está percibiendo quizá con más velocidad o con menos velocidad, o quizá alguien tiene velocidad muy deficiente y entonces me estoy moviendo así. Y hablo así todo pausado. Entonces soy distinto para ellos que para ustedes. Y para ti soy distinto porque la luz me pega de manera distinta. Estamos en diferentes posiciones. El incienso quizá huele más intenso para ti que para ti, ¿no? Entonces la percepción de la realidad está atada a nuestros sentidos y nunca, nunca es fidedigno. Lo que tú asumes que es la realidad es en verdad algo generado por lo que traes encima. Entonces, este es el quinto eslabón y el sexto eslabón son atarnos a las impresiones sensoriales. Es decir, estás sintiendo la ropa sobre tu piel o estás sintiendo el clima o estás sintiendo el sabor de un alimento y empiezas a generar una historia personal con respecto a una manzana. La manzana es buena, no es buena, me gusta, no me gusta. Esta textura es agradable, no es agradable, ¿no? Empezamos a generar una historia personal con lo que sentimos. Por lo tanto, lo que sientes nunca va a ser igual, porque esta manzana puede cambiar de textura o de sabor, depende del momento del día en que la comas, depende cómo te sientas. Si ya estás lleno y acabas de comer, entonces una manzana ya no es apetecible. Si tienes varias horas sin comer, la manzana se convierte en algo muy atractivo, a pesar de que es la misma manzana, pero estás construyendo una forma de percibirla de manera distinta en cada ocasión. Y eso aplica para todas las cosas que nos rodean, todo lo que tienes y todo lo que tocas, ¿no? O todo lo que miras y escuchas. Toche dice, en este punto está lo que querían intentar los pintores cubistas, representar los objetos de todas las maneras posibles y de todos los puntos de vista posibles, para no elegir artificiosamente solo uno. Sí, y de hecho, gracias por el ejemplo, Toche, en el caso de la pintura, es muy interesante ver cómo el artista intenta compartir su punto de vista sobre algo del universo, pero incluso las obras de arte son subjetivas, ¿no? Por ejemplo, para mí un cuadro de la escuela impresionista es algo que disfruto mucho, pero hay personas que el impresionismo no les gusta más el realismo, ¿no? O el dadaísmo o cubismo. Entonces, aún con los esfuerzos que han hecho los artistas para representar la realidad, el espectador siempre lo percibe de manera distinta y sucede con la poesía y sucede con la escultura, ¿no? Entonces, estos 6 eslabones, ignorancia, acción volitiva, conciencia condicionada, nombre, forma, los 6 sentidos e impresiones sensoriales, producen de manera irremediable nuestro primer, o bueno, el eslabón número 7, que es sentimientos. Ya cuando inventaste una historia personal en torno a una manzana, surge el sentimiento sobre la misma. Me gusta, no me gusta. Si estás comiendo la manzana cuando estás muy triste, la manzana se puede convertir en el símbolo de toda tu tristeza hacia el futuro. Y entonces la manzana es algo que evitas, ¿no? Hay situaciones en la vida donde escuchamos una canción en el momento exacto y nos recuerdan algo muy malo o algo muy positivo, ¿no? La canción no tiene la culpa, la canción es solo una canción. El problema es que nosotros le agregamos sentimientos a pues a esta canción o a una película o a una especie de comida, ¿no? Entonces los sentimientos resultan de una experiencia sensorial y una historia que le pones a estas historias. Existen 3 tipos de sentimientos posibles. A diferencia de otras escuelas psicológicas, en el budismo reconocemos solo 3. Sentimientos agradables, desagradables
o neutrales. Los agradables y los desagradables son muy fáciles de identificar. ¿Me gusta estar con esta persona? Sí o no. Si es sí, agradable. Si es no, es desagradable. Y los sentimientos neutrales es cuando te da igual que algo suceda o que no suceda, ¿no? Uh, no sé, puede que cierto tipo de música no te moleste, pero tampoco te agrada y tienes un sentimiento neutral sobre ella, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con algunos deportes. Si existe el fútbol, está bien; si no existe, también está bien. No estoy en contra, puedo ver un partido y puedo llegar a disfrutarlo, pero no es algo que quite tiempo de mi corazón o de mi pensamiento, ¿no? Solo es algo que existe y estoy completamente neutral al respecto. Y cada uno de nosotros tenemos algo así, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de sentimientos y cuando nos aferramos a ellos es cuando empezamos a sufrir, ¿no? ¿Por qué? Porque los sentimientos desatan el siguiente eslabón, que es el eslabón del deseo. El deseo es la segunda noble verdad. Nuestro sufrimiento viene por los apegos y las aversiones, que en realidad apegos y aversiones son exactamente una sola cosa, son deseo. El apego es cuando quieres algo y quieres retenerlo, y eso es un deseo, y la aversión es el deseo de expulsar algo de tu vida, que no te está gustando, que no está funcionando, que no va con tus estándares de cómo es el universo. Entonces, estos sentimientos que generas en torno a las cosas agradables, desagradables o neutrales, generan necesariamente sentimientos. Y no es que esté mal, para nada está mal tener sentimientos, los necesitamos porque pues, somos humanos y con los sentimientos nos identificamos con las situaciones, con las personas y está bien tenerlos. Los deseos también, a diferencia de otras escuelas de budismo donde te dicen que hay que extinguir el deseo de nuestro corazón, en el budismo no somos tan ingenuos y reconocemos que el deseo es bueno. El deseo es lo que hace que te levantes en las mañanas para asearte e ir a trabajar o ir a la escuela, ¿no? Tener una buena vida, buscar que tu familia tenga sustento, que tengas educación, que puedas moverte hacia el futuro con un fondo de ahorro, ¿no? Este deseo es sano porque te ayuda a tener una buena calidad de vida. El problema con el deseo es que si seguimos toda la cadena del origen dependiente, nos vamos a encontrar con que el deseo en este punto se ha convertido en obsesión. Entonces, nada de malo con querer un poco de dinero para el futuro, pero si eso se convierte en algo que te transforme en una persona peligrosa, entonces ya no está funcionando, porque no solo sufres tú, haces sufrir al resto del universo que te rodea, ¿no? Es el caso de los políticos, ¿no? Que son estas personas avariciosas que quieren control, quieren poder, quieren dinero, y entonces se vuelven en personas poco éticas y de riesgo para todos, ¿no? Eh, entonces, el deseo, repito, no es que esté mal. A diferencia de otros maestros budistas, nosotros aquí en esta sangha creemos que el deseo de verdad es bueno, es positivo, siempre y cuando no lo llevemos a la obsesión. Nada de malo querer una cita con la persona que te gusta, de verdad que está bien. El problema es cuando te obsesionas y empiezas a encerrar y a hostigar, a acosar a la otra persona. Y es ahí donde ya no funciona porque solo hay sufrimiento para todos. Para ti porque no consigues lo que quieres y para la otra persona que está pues siendo víctima de tu deseo, ¿no? En contraste, cuando quieres alejar algo de ti de una forma enfermiza, puedes causar mucho daño, ¿no? Por ejemplo, no te gusta cierto grupo de personas, no te gusta cierto tipo de color de piel, entonces te puedes convertir en un ser que cause muchísimo daño. Y si no, bueno, dense una vuelta por los libros de historia y en muchos casos hemos causado atrocidades justo por esta aversión activa, obsesiva que tenemos hacia algunas cosas que nos rodean o que no van con nuestros estándares. Nuestro siguiente eslabón son los apegos. Los apegos, o upadana en sánscrito, es cuando te aferras
a los placeres sensoriales, te aferras a tus opiniones, a tus esquemas de cómo deberían ser las cosas. Y no soltarlos sale muy caro en costo humano y en costo emocional, ¿no? Entonces, ya que has pasado por todos los eslabones, llegas a este, en donde a través del apego afianzas tu ilusión de yo, tu ilusión de quién eres, ¿no? A mí siempre me ha gustado el fútbol, por lo tanto soy experto en fútbol y no permito que nadie más sea experto o trato de dominar las conversaciones. O mi equipo es el mejor por estas razones que expongo, ¿no? Y entonces tienes estas discusiones que en realidad no llevan a ningún lado, excepto a volverte una persona más egocéntrica, porque estás apegado a estas ideas tan fuertes que controlan la manera en la que ves el universo. Aplica para todo, desde tipos de comida, tipos de música, expresiones culturales, política, incluso ecología, ¿no? O si consideras que tu lucha personal es la lucha correcta, digamos como muchas personas ambientalistas, empiezas entonces a demonizar los esfuerzos de otras personas o las otras formas de pensamiento, ¿no? Y en lugar de conservar el medio ambiente, estás generando un ambiente de odio y un ambiente de desconfianza. Y así ya no funcionamos, no les sirve a nadie, ¿no? Entonces, ya que desarrollaste apegos, viene el peor apego de todos, el apego a la ilusión de yo. En sánscrito se llama bhava. Cuando crees que eres lo mejor del mundo, que tu punto de vista es el único y el que representa la realidad y quieres convertir a los demás a tu forma de pensar, eso es apego a la ilusión de yo. Pero no solo viene cuando nos apegamos a nuestras opiniones, también viene cuando queremos dominar a la naturaleza y nos excluimos de la naturaleza misma. Y entonces estamos tan sentados en la ilusión de yo que dejamos de estar conectados con el aire, con los bosques, con el agua, con las demás personas. Y eso también es terrible porque es donde nacen los sentimientos de soledad, la obsesión por otras personas, tratar de asegurar tu lugar en la sociedad a como dé lugar, ¿no? O bueno, por todos los medios posibles, perdón por la redundancia. Entonces, aferrarte a la ilusión de yo te hace una persona de riesgo porque te causas mucho daño y sentirte, como decimos en México, la mamá de los pollitos, hace que pues no seas una persona divertida, ¿no? Y eres alguien muy cerrado, dogmático incluso. Y luego, los últimos dos eslabones de la cadena del origen dependiente son un poco más abstractos y tienen que ver más con enseñanzas budistas del Mahayana. El siguiente eslabón es yati o nacimiento. Es decir, cuando no has terminado con la cadena del sufrimiento, estás condenado a renacer de nuevo en el samsara, sin romper la cadena del renacimiento. Aquí hay algo que tengo que apuntar. La gente que no sabe de budismo, cuando escucha la palabra reencarnación o renacimiento, son como de ¡yay! Renacimiento, reencarnación. Es algo malo, no queremos reencarnar, no queremos renacer, porque renacer significa remorir. Y es algo que la gente no acaba de entender, ¿no? Es como de, nos encontramos en la próxima vida, ¡yay! No, no quieres eso, es malo. Porque renacer significa que previamente tienes que remorir. Y el dolor del envejecimiento y el dolor de la muerte pueden ser demasiado y son insoportables, ¿no? Entonces, cuando no has roto la cadena las cadenas del sufrimiento, estás condenado a remorir y a renacer. Entonces, bueno, hay mucho que leer y que aprender de cómo el Mahayana toma esta enseñanza, pero al menos desde el punto de vista del Zen, el renacimiento se da en tiempo real y aquí y ahora. Porque no tenemos nosotros que esperar a la muerte de este cuerpo físico para poder renacer. Estamos renaciendo en cada segundo que pasa en esta existencia, porque no eres la misma persona de ayer y no eres la misma persona de hace 10 años.
En este momento estás renaciendo. El problema es que vas a resufrir si sigues siendo el mismo pelmazo que eras hace 10 minutos, ¿no? Amigos fuera de México, ser pelmazo significa ser alguien muy, muy tonto. Eso es español mexicano. Entonces, si eres la misma persona de malas intenciones, ignorante de hace 10 minutos, si estás renaciendo en este momento, estás condenado a cometer los mismos errores y estás condenado a sufrir por las mismas cosas. No importa que pasen 10 segundos que 10 años, si no trasciendes esta cadena del sufrimiento, vas a volver a caer exactamente en las mismas conductas que te hacen sufrir y por las que hiciste sufrir a los demás. Entonces, quizá para nosotros es un poco más drástico, ¿no? Porque para otras escuelas del Mahayana es como de, ahora que me muera, voy a renacer en algo mejor si me porto bien. Aquí no, aquí el problema es que las consecuencias son virtualmente automáticas. Te portas como una mala persona aquí, vas a recibir tu recompensa justo en pues en este plano existencial, ¿no? Entonces lo que queremos es no renacer en el sentido de que tratamos de conservar la sabiduría que tenemos desde ayer al día de hoy y aplicarla también para mañana. Entonces, no se puede detener el renacimiento, pero si renazco como una mejor persona, con el Buda Dharma, como mi esquema como mi marco de referencia, como mi cuadro de trabajo para esta vida, entonces hay posibilidades de que en el siguiente instante sufra menos y en el siguiente instante sufra menos. Es decir, el samsara se empieza a convertir en el nirvana, nos dice el Sutra del Corazón, ¿no? En el nirvana. El Sutra del Corazón nos dice que tenemos todo para no sufrir y para tener una buena vida aquí y ahora. El punto es que necesitamos romper la cadena del sufrimiento para poder trascenderlo y ser una mejor persona quizá en el siguiente segundo o quizá para mañana, ¿no? Siempre hay oportunidades de ser mejores, siempre hay oportunidades de hacer bien las cosas. El punto es romper la cadena de la ignorancia para poder entender y quizá mañana renacer como un ser completamente nuevo, fresco, que tenga los elementos para no sufrir y ayudar a los demás a que tampoco sufran, ¿no? Dice Leo, por eso lo del nirvana siempre ha estado aquí. Sí, justo, nos dice el Sutra del Corazón. Y Toche dice que también en español de España, pelmazo es lo mismo que en México. Muchas gracias, Toche. Eso me gusta porque puedo entonces usar la palabra pelmazo con todo mi corazón. Me gusta mucho, no sé, me da mucha gracia esa palabra. Nuestro último eslabón del origen dependiente del sufrimiento es vejez y muerte. Pero eso quiere decir que ese de algo que nos habló antes no depende ya de nosotros. ¿El renacimiento? ¿O el nacimiento? El eslabón que habló antes. Ah. Que viene. ¿El de apego a la ilusión del yo? No, el sí. Sí, nacimiento, yati. Sí depende de nosotros. O sea, depende de nosotros cómo quieres renacer. ¿Ves? O sea, el renacimiento se da en cada instante. No lo controlas tú, es un flujo de la vida. Pero tú decides, si evitas la cadena del sufrimiento, tú decides cómo quieres renacer. ¿Quieres ser la misma persona que se causa daño o que causa daño? Por supuesto que se puede. El problema es que el sufrimiento no va a parar. Si tú decides aprender el Buda Dharma, aplicarlo, experimentar con él para cultivar sabiduría, entonces es muy posible que salgas del sufrimiento y entonces tu siguiente renacimiento va a ser menos doloroso. Tu siguiente remuerte va a ser menos dolorosa también. ¿Ves? Y hablando... ¿Perdón? Perdón. Como lo que haces en esta vida para la siguiente ya es como un pasado. Acumula tu experiencia. Sí, lo que ya hiciste pues se vuelve parte de tu sabiduría, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que el budismo, al 100% de los practicantes, nos da la oportunidad de redención. Redención. De entender qué es lo que has estado haciendo con lo que te causas daño y mejorar. Siempre hay oportunidad de eso. Por eso es que al final de Sasenkai recitamos el verso de la enmienda, porque justo nos da
a entender que nuestra práctica nos permite reparar lo que hemos estado haciendo poco virtuoso o los daños que hemos causado y mejorar, ¿no? Entonces el pasado se convierte en este aprendizaje constante que colabora con la sabiduría que tienes al día de hoy. El punto es tener la claridad para voltear al pasado y en lugar de odiarlo, aprender de él y que se convierta en algo positivo, ¿no? Creo que eso es un punto muy importante de la práctica que pocas personas ven, pero cuando ves el pasado como una oportunidad de crecimiento, entonces empiezas a superarte, ¿no? Y a ser una mejor persona, porque sabes lo que pasa, sabes las consecuencias y sabes el daño que se puede causar a uno mismo y a los demás cuando actúas de cierta manera. Entonces colabora tu sabiduría actual. Y el último eslabón es vejez y muerte o Yara Maranam. Vejez y muerte. Todos le tenemos miedo a la vejez y a la muerte, porque pues queremos ser guapos y bellos. Este tren para mí ya se fue, entonces solo me queda el de la muerte, pero todos queremos conservar la juventud, o la juventud no nos importa y actuamos de manera irresponsable y nos lastimamos, ¿no? Sin embargo, cuando tienes todos estos eslabones del sufrimiento en ti, entonces la muerte, el envejecimiento y en la muerte se convierten en algo horrible que no quieres cerca de ti, a pesar de que son inevitables y a pesar de que no hay manera de detenerlos. Te puedes untar cremas antiarrugas, pero eso significa que solamente de que estás dando una apariencia, pero el tiempo sigue pasando, nunca, nunca se detiene. Entonces, empezamos a tenerle miedo a la misma vida cuando le tenemos miedo a la muerte. Y eso también es muy triste, porque el miedo a la muerte nos vuelve personas tan cobardes que causamos muchísimo daño, ¿no? Entonces, justo lo que buscamos es evitar este miedo a la muerte, entenderlo como un proceso natural de toda la existencia y que justo porque la muerte es imparable y porque la vejez es imparable, cada instante que pasas en esta realidad es valioso. Entonces, si todos los instantes que tienes aquí y ahora son valiosos, ¿qué sentido tiene pasártela mal o buscándote hacerte sufrir o maltratando tu cuerpo y tu mente, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien, porque todo lo que decides tiene repercusiones en la vida alrededor, ¿no? Entonces, los 12 eslabones son una herramienta para ver en qué punto estamos y cómo hemos llegado hasta este momento. Me preguntabas hace un momento antes de comenzar que si se puede detener la cadena del sufrimiento. Sí, sí se puede. Entonces, si estás en un punto muy elevado del ego y estás sufriendo porque eres una persona egocéntrica y conoces los 12 eslabones del sufrimiento, vas a saber en qué parte del proceso estás y puedes detenerlo y puedes trabajar hacia atrás y ver el momento en donde comenzó. Y pues al final todo comienza por la ignorancia, ¿no? Y una vez que decides detenerte y ver que eres una persona egocéntrica, en ese momento empiezas a vivir con sabiduría. Eso es lo más bonito de los 12 eslabones, ¿no? En el momento en el que lo detectas y decides detenerte, en ese momento el Buda está manifestándose a través de ti, porque sabes que puedes regresar y deshacer el daño que te has causado o que has causado a los demás, ¿no? Pero pues se requiere conciencia de que existe el Buda Dharma, de que existe esta sabiduría y que está ahí para ayudarte, ¿no? La práctica Zen entonces nos pone esto en el panorama y con Zazen podemos ver de forma honesta, porque no nos podemos hacer tontos cuando estamos en silencio con nuestros propios pensamientos, podemos ver el momento en donde empezamos a sufrir, cuando una idea se convirtió en una obsesión, cuando un pensamiento empezó a generar historias y se convirtió en algo cancerígeno, ¿no? que nos mina la tranquilidad.
Entonces, la práctica Zen nos ayuda justo a sentarnos en silencio, a observar nuestros pensamientos y poder detectar en qué parte del proceso o en qué parte de la cadena estamos viviendo y decidir si quieres seguir adelante o no. Hay personas que les gusta sufrir y bueno, para todo este universo es muy grande, todos cabemos, pero si eres un cobarde como yo, que no me gusta el sufrimiento, entonces vas a tratar por todos los medios de aplicar el Buda Dharma y detenerte, regresar al punto donde empezaste a ser ignorante en algo y tratar de aplicar sabiduría con base en las experiencias anteriores. ¿Ves? Dice Toche, les puedo decir que yo he estado literalmente muerto y tampoco es para tanto. Luego nos compartes esa experiencia, Toche, suena interesante. Pero sí, conozco muchas personas que literal han estado muertas por algunos minutos y cuando regresan o cambian su vida o siguen peor. Pero bueno, depende de la historia, hay muchos cuentos al respecto. Muy bien. Preguntas, por favor. Maestro, en cuanto a la vejez, que hay la otra cara o la otra preocupación de la vejez. Es ser uno achicalane y como pasa, ¿sí? No sé qué. Pero está el otro aspecto de que bueno, para uno es preocupación, ¿verdad? Ya uno puede, no se puede valer por sí mismo. Entonces, ya enviar a los demás, pues necesita el apoyo de los demás. Claro. Entonces, Justo por eso los 12 eslabones nos enseñan sobre el origen dependiente y sobre la ley de causa y efecto. Nunca estamos realmente solos en este universo, jamás. El problema es que nuestro ego inflamado nos corta todos los lazos con la realidad y dejamos de ver que siempre estamos rodeados de amor, siempre estamos rodeados de personas que nos quieren. El punto es que decidimos no verlo, ¿no? Entonces, pues claro que entender la ley del origen dependiente te ayuda también a ver que en realidad pues estás rodeado de bendiciones, ¿no? Yo sé que suena a libro de New Age y de autoayuda, pero estamos rodeados de tantas y tantas cosas maravillosas que decidimos no ver y por eso sufrimos. Entonces, no ver el origen dependiente de las cosas y la ley de causa y efecto te aísla de toda esta mágica y maravillosa realidad, ¿no? ¿Alguien más? Por favor. Sí. Déjame encenderte el micrófono detrás. Sí, bueno, en mi caso tengo un pensamiento, no es la vejez en sí. De hecho, siempre he tenido una teoría, desde que comencé a independizarme a mis 18 años, de que la vejez incluso es hermosa por la sabiduría que carga en sí. Sin embargo, más bien yo sí le temo a las enfermedades que vienen con la vejez. No sé si sea parte de cuando estamos hablando de este eslabón. Y lo otro, hubo un tiempo que sí estaba yo muy liviana hacia la muerte. Es decir, viene la muerte, gracias. Viene el momento, está bien, hasta aquí llegó el momento. Pero cuando comencé a tener hijos, mi primera hija, y entonces dije, wow, no, espera, no estoy lista, no estoy preparada. Desde mi juventud, incluso podría yo decir bienvenida a la muerte. Porque decía yo, me diste este tiempo y hasta que estoy bien y me sentía segura. Sin embargo, cuando comencé con mis hijos, entonces dije yo, aún creo que necesito darle las más herramientas a mi pensamiento para poder que ellos tengan su vida, no sé, soy su instrucción, soy como quien dice, su guía. Entonces ahí sí, ya dije, wait, no sé si sea egoísta pensar así, no lo sé. No sé si cae en este eslabón mi pensamiento. Antes de que termine ya bueno, algo así, yo tengo esa duda también. La mayoría de mis amigas que son madres tienen un terrible de la muerte. O sea, una cosa exagerada.
La otra estaba platicando con una amiga, estábamos tomando un café y ella decía, yo tengo miedo hasta de caminar por si viene un carro, tengo miedo de subirme al avión y que me pase algo, pero porque mis hijas, ¿qué voy a hacer con mis hijas? Entonces, y la mayoría de amigas que tengo, que la mayoría son madres, tienen ese miedo de morir, pero por sus hijos. Entonces, yo no soy madre todavía, no sé si en algún momento de mi vida me quiero regalar o no, no sé, pero sí también me gustaría saber, porque a mí también yo de la muerte de mañana no pasa nada, o sea, también no me da miedo, o sea, no me da miedo, la verdad, siento que lo viví bien y ya, o sea, pero no me gustaría caer en eso, como dice ella, de soltera yo me sentía, o sea, sin hijo me sentía así, y con hijo me siento diferente, y sé que probablemente me pueda pasar. ¿Cómo tener ese, siento que es un desapego, o no sé qué sería ahí? Nada de malo temer por tu propia muerte cuando estás cuidando de otro ser vivo. O sea, está bien, es algo legítimo, ¿no? Es natural y todos queremos cuidar nuestra propia existencia cuando pues alguien depende de nosotros. El punto es si lo llevas a la obsesión, ¿no? O sea, te debe quedar claro que en algún punto vas a morir. No hay vuelta. No lo puedes detener. Puedes mantenerte con salud lo más que puedas si tienes miedo a las enfermedades. Pero tampoco te puede quitar el tiempo y estar preocupándote porque tenerle miedo a la enfermedad en un nivel obsesivo en realidad es tenerle miedo a la vida. Y cuando le tienes miedo a la vida, entonces ya nada funciona. ¿Qué hay que hacer? Hablando solo del miedo a la enfermedad, es tratar de trabajar hoy en conservar una buena salud. De todas formas, la enfermedad va a llegar, nos guste o no, porque somos un cuerpo orgánico y los cuerpos orgánicos se descomponen con el tiempo. Va a llegar, pero tampoco te puede quitar el sueño. Si llega, qué bueno, si no llega, también qué bueno. Y eso es todo, ¿no? Y la muerte está en el mismo nivel. La muerte va a llegar. Yo decido cómo quiero vivir este momento. Puedo preocuparme mucho por la muerte y entonces eso destruye mi calidad de vida y le estoy teniendo miedo a la vida y a la muerte al mismo tiempo. Entonces, justo entender enseñanzas como los 12 eslabones nos ayudan a ver en qué punto estamos, ¿no? Cuando una persona de verdad aborrece la idea de que va a morir, es que tiene un ego muy inflamado. Y entonces ese ego no solo afecta su calidad de vida, sino la calidad de vida de los seres que le rodean. Porque tiene tanto miedo que se convierte en una persona iracunda, ¿no? Que se convierte en una persona envidiosa, incluso, ¿no? Entonces, la práctica budista justo te ayuda a soltar todas estas cosas que te ponen en camino directo al sufrimiento. A veces el sufrimiento no lo podemos evitar, sin embargo, sí hay forma de desarrollar conciencia para que el sufrimiento se convierta en algo opcional. Y esto lo ligamos con la pregunta que nos hace Leo. Para el budismo, entonces, el sufrimiento es una elección, a veces voluntaria, a veces inconsciente. No es algo que me cayó del cielo. Yo creo que influye de todo, Leo. Por un lado, hay personas que deciden sufrir, como los que escuchan música súper triste ante la muerte de alguien, ¿no? Y están poniéndole limón a la herida, decimos en México, para que duela sabroso. Pero están eligiendo sufrir como parte de un proceso de sanación, incluso. Quizá no está tan mal. Sin embargo, lo que es cierto es que a veces por cuestiones sociales y porque los sentimientos nos arrollan, no podemos ver cuando se salen de proporción. Creo que no reversé el micrófono. Sí, no podemos ver cuando se salen de proporción y empezamos a sufrir por por todos estos escenarios de terror y cosas que nos contamos, ¿no? Entonces, definitivamente el sufrimiento sí es opcional cuando conoces el Buda Dharma, cuando te sientas en Zazen y puedes soltarlo. Puedes soltar los pensamientos que son de sufrimiento potencial, ¿no? Quizás es una de las frases más comunes que erróneamente se le atribuyen al Buda, de que el sufrimiento es opcional, pero pues en cierta forma es real. A veces no se puede, no se puede detener, a menos que estudiemos estos 12 eslabones y sepamos en qué parte del proceso estamos para soltar, ¿no? Y no dejar que siga avanzando. Y
haga peor nuestra experiencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. En el caso de esas personas que deciden pues, sufrir y como que, pues no sé si ya les gusta sufrir, pero también como que quisieran alrededor que tuviera personas que están diciendo, ay, mira cómo sufres, pobre de ti, y aquello, pues ahí como que nos pegamos nosotros. Quieres sufrir y pues es tu gusto y adelante, pero pues Sí. porque no me mezcles, pues, en Sí, normalmente ese ciclo, en esa dinámica. Una persona que sufre mucho termina por arrastrar a las personas que le rodean a ese mismo sufrimiento, ¿no? Y también parte de nuestro entrenamiento, y en particular del Zen, y es aquí donde se pone muy ruda nuestra práctica, es ser bestialmente honestos cuando vemos que alguien intenta manipularnos a través de su sufrimiento. Es ahí donde ya no nos involucramos, ¿no? Si quieres sufrir, adelante. Es gratis, sufres sabroso, pero no me lleves, ¿no? Nos mantenemos disponibles y nos mantenemos listos para ayudar en el momento que sea necesario, pero desarrollamos también la frialdad para no dejarnos manipular por el sufrimiento de otros. Esto es importantísimo y es parte de nuestra práctica también. Aprendemos a poner límites, a decir que no cuando alguien nos quiere arrastrar a su sufrimiento. Es muy frío, yo lo sé, pero a veces ayudas más a una persona cuando no te involucras en este sufrimiento y mantienes la cabeza en los hombros, ¿no? Alex dice, ¿puedes poner un ejemplo de eso? ¿De qué, Alex? ¿No involucrarnos en el sufrimiento de otras personas? Ah, muy fácil, mi madre. Mi madre era la manipuladora número 1. Oh cielos, no tienes idea sus intentos de manipulación. A veces en una llamada de teléfono de 5 minutos lanzaba 15 anzuelos de manipulación. Ya sabes, mi madre era de, no me has llamado, ¿me quieres matar? En ese nivel, ¿no? Entonces, entrené con la mejor manipuladora del mundo, entonces sé detectar la manipulación y no involucrarme. Entonces, cuando mi madre comenzaba con ese tipo de cosas, simplemente no le seguía la corriente, ¿no? Porque lanza estos anzuelos de manipulación, de me voy a morir si no me llamas. Si comentas al respecto, si le haces caso, logró lo que buscaba. Si no se lo das, se desactiva y va a seguir lanzando anzuelos. Pero si los descartas, si los ignoras, entonces esta manipulación va a tratar de suavizarse. Cuesta mucho trabajo llegar a ese punto, pero te estoy diciendo que viví con mi madre 20 años y bueno, estoy perfectamente entrenado para la manipulación y ahora ya la detecto en un montón de discursos, ¿no? También, por ejemplo, en la publicidad. Justo venía hoy pedaleando hacia el árbol del yoga y vi un anuncio en una parada de autobús que decía, tú tienes el poder, que nadie decida por ti. Banco Nacional de México. Es como, nadie va a decidir por mí y yo tengo el poder de tener una cuenta de banco con ustedes. Eso es manipulación. Entonces, yo decido si voy a poner mi dinero con ellos o no, pero puedo ver estos esfuerzos. Puedo ver estos esfuerzos por manipularme, ¿no? Ahí sí mi kung fu es mejor que su kung fu. Definitivo. Dice Emiliano, y cuando una persona con ese tipo de sufrimiento nos pide ayuda directa, ¿qué es lo mejor que podemos hacer como practicantes? El Sutra del Loto nos dice que el Buda brindaba ayuda a las personas después del tercer intento. ¿Por qué? Es decir, nosotros tenemos que entrenarnos para dar ayuda después de la tercera petición que nos haga alguien. ¿Por qué? La primera petición de ayuda es porque alguien está muy desesperado y necesita palabras de consuelo. Entonces va a tratar de pedir ayuda. Es como tu amiga en la escuela que acababa de tronar con el novio y entonces tú te volcabas en atención. No, mira, pobrecita, y te desvelas con ella y son hermanos, ya sabes, ¿no? Y a la semana siguiente ya regresé con él, ¿no? Entonces, la primera
petición de ayuda nunca es una petición honesta, es porque la persona no quiere lidiar con sus sentimientos. La segunda petición de ayuda es cuando la persona está detectando que hay algo mal, que necesita cambiar, pero todavía no está lista. Y la tercera petición de ayuda usualmente es cuando la persona ha tocado fondo, no tiene cómo salir de este sufrimiento y de verdad necesita que le echen una mano, ¿no? Entonces, hay que desarrollar este músculo para no brincar a la acción de inmediato. A menos que sea algo que ponga en riesgo la vida de alguien, entonces sí actuamos, ¿no? Pero cuando es sufrimiento autoimpuesto, como por ejemplo, no tengo dinero para un automóvil nuevo, la vida apesta, no hacemos nada, solo es como de, entiendo tu dolor, la vida apesta, pero es tu problema, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí. La duda que tengo, Dime. no creo que se vaya a ver. Ahorita al principio platicabas de que entonces conforme nosotros vivimos, el día a día es que al momento de reencarnación o momento de morir o la otra vida, no entiendo muy bien eso, me he empapado mucho, depende de cómo vivamos ahorita y depende mucho de la otra vida que uno voy a tener conforme a lo que viví ahorita, si ya una vida o algo así. No, no puedes saber. Otras escuelas de budismo dicen que vas a renacer en algo extra, ¿no? Y hay un montón de teorías al respecto, la verdad es que no sabemos. En el Zen sabemos que el renacimiento se da en este momento, en tiempo real, aquí y ahora. No eres la misma persona que se levantó de la cama hoy en la mañana, porque cambió la bioquímica de tu cuerpo, porque están cambiando en este momento tus ideas al escuchar el Dharma, entonces eres una persona nueva. Sabemos que para las 4 de la tarde de hoy vas a ser otra persona completamente nueva, pero está en tus manos llevarte todo lo que has aprendido durante el día y aplicarlo para ser una mejor persona. O quizá regrese el conocimiento de algo que sucedió hace 2 semanas y hay una situación donde necesitas aplicarlo. Este nuevo renacer incluye el conocimiento de todas las otras situaciones. Por lo tanto, puedes tú construir, puedes crear, puedes ayudar, o puedes quedarte en silencio también, o puedes hacer nada, pero de todas formas es una decisión consciente. Entonces estás renaciendo con nuevas oportunidades, con nuevas formas de ver, justo aquí y ahora. ¿Qué va a pasar cuando este cuerpo físico muera? La verdad es que no sabemos. Si renaces, pues ojalá que no sea en pollo y que sea algo muy virtuoso, pero no sabemos. Entonces, justo porque no sabemos y este tema es ambiguo, sí podemos construir este momento aquí y ahora con los elementos que tenemos, con los conocimientos, con esta sabiduría que estamos aprendiendo juntos. Y entonces puedes hacer que la vida sea virtuosa para ti y para las personas que te rodean. Suena más bonito que a veces las religiones que te quieren hacer decir, si no te portas bien, estás en el infierno, si no haces esto, estás en el infierno, no sé qué, como condicionándote día a día de que no puedo hacer. Claro, te inyectan miedo, ¿no? Sí. También nosotros tenemos esta parte de miedo en el budismo. Es solo que no es como un castigo por tus actos, sino solo recibes lo que das. Si solo recibo lo que doy, entonces vale la pena dar cosas virtuosas, dar benevolencia, ser generosos, ser compasivos, ¿no? No es porque estemos buscando un premio, es solo porque se siente mejor, es más natural para el ser humano, porque todos los seres humanos somos buenos en naturaleza. ¿Ves? No. Muy bien, amigos, nos hemos acabado el tiempo, ya no vamos a hacer más Zazen, entonces, por favor, nuestros versos finales. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables.
Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora en este momento. Amituf. Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Este fue nuestro último Sazenkai de 2012. Muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de 2022, viviendo en el pasado, perdón. Último Sazenkai de 2022. Muchísimas gracias. La próxima semana tenemos Rohatsu con mi sangha japonesa, es decir, True Leaf. Va a ser un Rohatsu en inglés. Si quieren participar, mándenme un mensaje y les doy la información. Pero nuestro Rohatsu, el de Grupo Senryokan, va a ser el día 10 y el día 11. Este va a ser un retiro que vamos a tener vía Zoom. La información ya está publicada tanto en el blog como en el foro. Entonces, por favor, acompáñenme. Va a ser igual que el año pasado. Lo vamos a llevar a cabo a partir de las 6 a.m. tiempo de la Ciudad de México y 13 horas tiempo de Madrid, para que todos podamos estar coordinados y sentarnos juntos en nuestro último evento del año. Muchísimas gracias. Preparar las rodillas, dice Tochi. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por su apoyo. Han sido tiempos un poco oscuros para mi familia, entonces pues es por ustedes que sigo aquí. De verdad, con todo el corazón, gracias por haberme apoyado. El año próximo comenzamos actividades la primera semana de enero. Yo no voy a estar en Guadalajara, voy a estar en la Ciudad de México para ese tiempo, entonces nuestros Sazenkais van a ser vía Zoom, pero empezaré a publicar más información pronto. De momento, pues hasta aquí llegamos en el árbol del yoga. Nos veremos el día 10 y el día 11 para Rohatsu, y ahí damos ya el cierre completo de 2022, no 2012, de 2022. Y pues muchísimas gracias, amigos, los quiero. Gracias, gracias. Su apoyo ha sido fundamental para mí este año. Gracias. Y bueno, manténganse al tanto en Twitter y ahora en Instagram y por supuesto en el foro por cualquier cambio de plan o aviso que tengamos. Y pues muchísimas gracias. Nos veremos muy pronto. Feliz año. Feliz Navidad. Yo creo que sí, hasta finales de enero regresamos aquí al árbol del yoga, pero igual voy a estar avisando, porque podría ser que sea antes. La verdad es que es un poco ambiguo todavía, pero ya veremos. Ok, muchas gracias. Gracias, amigos, disfruten. Nos veremos muy pronto. Hasta luego.